presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Juan Key, gracias. ¿Cómo estás? Buena tarde. Adán, muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a tu audiencia. Para empezar en este tema, a lo mejor cuando se habla del carbón, no queda claro, a lo mejor para algunas personas, ¿para qué se extrae el carbón y qué es el carbón? No estamos hablando obviamente de este material que proviene de la leña. Estamos hablando de otra situación, Juan. Sí, señor. Mira, Adán, creo que vale la pena comentar lo que refieres. Primero, el carbón es un mineral que en el momento de entrar en combustión sirve para generar, entre otras cosas, energía eléctrica. El principal comprador de carbón en México es la Comisión Federal de Electricidad. Y conste que en pleno siglo XXI estar hablando de carboeléctricas suena como algo fuera de tono, porque el carbón en su explotación, pero sobre todo en la generación de energía, resulta ser sensiblemente más caro que el uso, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos. Para que tengas una idea, producir 1 megawatt hora con un panel fotovoltaico cuesta $20, es decir, 400 pesos. En tanto, producir lo mismo, 1 megawatt hora con carbón, puede representar entre 40 y 80. Entonces, seguimos sin entender por qué nuestro país sigue insistiendo en quemar combustibles fósiles. Ahora, hay solo 3 carboeléctricas en el país, 2 están ubicadas en Coahuila y una está ubicada en Guerrero, en la costa de Guerrero. Las 3 son muy viejas y para que tengan una idea, la audiencia, generan solo el 10% de la energía eléctrica del país, pero generan el 22% de los gases efecto invernadero que se producen en el país por generación de energía. Ahora, creo que vale la pena cuando ve uno las imágenes tratar de entender cómo funciona una mina de carbón. Bueno, de entrada es una concesión porque es un producto del subsuelo. Entonces, solo el gobierno federal puede otorgar concesiones en la materia. ¿Quién las otorga? La Secretaría de Economía Federal. Bien, ¿quién debe de verificar el contenido de la propuesta? La propia Secretaría de Economía. Tiene que validar, como lo dijo mi antecesor en el uso de la palabra, estudios topográficos, geológicos, hidrológicos, recorridos y mecanismos de seguridad, explotación, transporte, extracción, en el orden correcto. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber una permanente revisión e inspección de los procesos de producción. Por lo que se ve en este tipo de accidentes, esto no sucede. Es decir, ni hay inspección, ni hay supervisión, ni hay revisión. Probablemente porque vivimos en una etapa de austeridad que ya pasó a la pobreza franciscana, ya no hay inspectores. Y entonces este tipo de cosas suceden, entre otras razones, porque son pozos que fueron explotados hace muchos años, que de pronto decidieron revivirlos. Ahora, cuando se da una concesión, la concesión no forzosamente es explotada por el concesionario. Ahí empiezan las trampas. Es decir, hay claramente un interés por 50 años, que es la vigencia de la concesión, prorrogable por otros 50 años, pero normalmente quienes sacan las concesiones no son forzosamente las que las explotan. Y entonces esto genera un problema porque el padrón de mineros registrado en la Secretaría de Economía pues no está actualizado. El último que se publicó en un portal de transparencia es de agosto del año 2018. Ahora, ¿qué dicen los familiares de las víctimas? Que este pozo pertenece a un hombre que fue presidente municipal, acreditarlo, Régulo Zapata Jaime, que fue alcalde de Salinas y que es en tal virtud propietario de la concesión. Pero como dije, probablemente él no lo explote.
Entonces, hay un responsable que es Cristian Solís Arriaga, que se asume como la persona encargada y que es seguramente al que van a someter a una investigación, cuando la realidad es que habría que ver quién es el concesionario, por qué la CFE no verifica los procesos de extracción de la mano de la Secretaría de Economía y por qué la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no toma ninguna verificación en términos de las condiciones en las que están trabajando tristemente y en forma tan precaria los trabajadores. Estamos hablando que en el año 2019 se generaron 6.500 empleos registrados por la minería de carbón, sí, y se movieron 18,000 millones de pesos. Es decir, este es el clásico negocio extraordinario para el concesionario o para el prestanombres, y es una verdadera una participación en el infierno de Dante para los pobres trabajadores que entran, como lo vimos, en condiciones de una precariedad insostenible sí, e inaceptable. ¿Y dónde andan las autoridades? Juan. Ese sería... Sí. Sí, señor. Juan, quisiera yo preguntarte, sí, el precio del carbón, ¿a cuánto cuánto le pagarán a un minero? ¿Le pagan un salario? ¿Le pagan por sacar una carretilla? ¿Y en cuánto lo compra al prestanombres o al concesionario la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo? ¿En cuánto lo paga? Que a lo mejor son datos a los que sí se puede tener acceso, porque al ser presupuesto público imagino que lo pagan a un costo, pero seguramente las condiciones del minero son otras. Mira, la CFE en el año 2020 formalizó la compra de 2 millones de toneladas de carbón a un precio de 1,034 pesos la tonelada. Ahora, esto prácticamente se vuelve una gran utilidad para los propietarios, yo diría de más del 50%, y el resto son los costos operativos, entre los cuales se incluyen los salarios. Y esos salarios, como todos sabemos, son muy bajos, son equivalentes a los salarios de los peones, 1, 2, 3 salarios mínimos a los distintos operarios. Entonces hay una enorme desproporción entre los beneficios que se obtienen con la venta a 1,000 pesos la tonelada en relación a lo que puede ganar un trabajador semanalmente. Ahora, esto es algo que es normal en muchas actividades en México, pero lo que es absolutamente anormal es que las condiciones de trabajo resulten tan peligrosas. Son pozos verticales, a veces de 100 metros de profundidad, 1,50 metros de diámetro. Por ahí baja todo, bajan las personas, baja la herramienta, baja la energía, baja la extracción de gases, etcétera. Pero no hay forma de escapar. Y entonces, en un pozo como este, hay que señalarlo, se sabe que es un pozo que estuvo inoperante durante muchos años. Cuando entra en operación, todo el mundo sabe que está cerca del río y que la presencia de aguas freáticas estaba muy clara desde antes. Probablemente por ello, durante años estuvo abandonado, puesto que, como dicen los trabajadores, en el momento de picar hay presencia de agua y se inunda en segundos. Entonces, creo que es muy relevante hablar de la falta de supervisión que ya mencioné, la falta de verificación en los procesos tanto de la Secretaría de Economía Federal, que es la que otorga las concesiones, de la CFE, que es el que adquiere el producto y no sabe en qué condiciones se extrae, y por supuesto de la Secretaría del Trabajo, que debiera estar pendiente de las condiciones en las que prestan sus servicios los trabajadores en las minas. Estamos hablando, ahora, es curioso, de un producto, entonces, que ya no debería de estar extrayéndose de acuerdo a normas internacionales, a tendencias internacionales, a compromisos internacionales de protección al medio ambiente, pero se sigue extrayendo y poniendo en riesgo a trabajadores. ¿Quién puede ponerle freno a esto? A ver, este es un tema que incluso hoy se está discutiendo precisamente a través del Tratado
de Comercio México, Estados Unidos, Canadá. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo con las normas que establecimos y que firmamos, que firmó el presidente de la República con el aval del Senado y de la Secretaría de Economía. Entonces, este acuerdo establecía la necesidad de empezar un proceso de sustitución rápido de energías fósiles para sustituirlo por energías renovables. Incluso hace unos años se lanzó una convocatoria de concurso para poner paneles solares en esta región. Por alguna razón, esa convocatoria, que incluso dio resultados, dio ganadores, etcétera, no entró en vigencia, porque como ustedes saben, el gobierno federal actual ha determinado que los concesionarios privados no tienen prioridad en la generación de energía, a pesar de que está acreditado, uno, en el Tratado de Comercio, dos, que son más baratas, mucho más eficientes, menos riesgosas y ambientalmente son la única solución que tiene el planeta para evitar la generación de gases de efecto invernadero. Juan Kane, seguiremos entonces en los próximos meses, años, extrayendo carbón, seguiremos viendo situación de mineros precaria, o esto ahora sí se le pondrá un alto, o es simplemente otro episodio más donde se dice lo de siempre: no tenía permisos, es irregular, no estaba supervisada, etc., etc. Lamento mucho decir que tienes razón, que va a ser un episodio más, porque hay un empeño del gobierno actual por mantener este status quo en materia de generación de energía, incumpliendo, como ya dijimos, todas las normas de carácter nacional e internacional en la materia. Pues Juan Kane, te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado con nosotros, que intercambiemos puntos de vista, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Gracias, como siempre. Muy buena tarde. Muchas gracias, Alan, por la invitación. Gracias a tu audiencia. Buena tarde. Gracias a ti.